Ok, hermanos, aquí les saluda el pastor una vez más para compartir con ustedes la semana número 23, ok, de estas clases que estamos teniendo, la unidad 4, el origen de los enemigos de Dios, creo que en realidad es parte 4, creo que ya lo arreglé en el otro, no estoy muy seguro, pero no es muy importante. Génesis 10 del 15 al 19, y ahí nos está hablando del cuarto hijo de Cam. Entonces es necesario leer este pasaje. Aquí está, hermanos, y dice: Canaán engendró a Sidón, su primogénito, a Ed, al Jebuseo, al Amorreo, al Gergeseo, al Ebeo, al Araseo, al Cineo, al Arbadeo, al Samareo y al Amateo. Después se dispersaron las familias de los cananeos, y fue el territorio de los cananeos desde Sidón en dirección a Gerar hasta Gaza, y en dirección de Sodoma, Gomorra, Adma, Seboim hasta Laza. Esto nada más como una referencia de una clase que ya pasó, donde dice Sodoma, Gomorra, Adma, Seboim, hasta Laza. Entonces aquí menciona 5 ciudades, y es lo que vimos nosotros en el juicio de Sodoma y Gomorra. Bueno, ahí está la tabla otra vez, ¿verdad? Y aquí están los hijos de Canaán y los que mencionamos, ¿ok? A un escritor griego en el año 800 antes de Cristo, por lo menos en el siglo, sí, en ese tiempo, ¿no? Y él elogió la habilidad de los artesanos sidonios en la producción de vidrio, tintes, púrpura, y la habilidad de sus mujeres en el arte del bordado. También fue desde aquí que una de las partes colonizada o colonizadora fue a fundar la ciudad de Tiro. O sea, cuando hablamos de Sidón, hermanos, estamos hablando de Tiro, Sidón. Esto era lo mismo que hoy es Líbano, ¿verdad? Yo les aconsejo que miren sus mapas. ¿Se acuerdan aquel libro de mapas? Ustedes ven aquí, está Fenicia, que también es lo mismo, ¿verdad? Fenicia, Sidón, Tiro. Eh, entonces, el nombre también significa pesca. En la actualidad son muchos musulmanes, otros son católicos, pero de la iglesia ortodoxa griega. Y bueno, eso es en la actualidad, pero para que ustedes se hagan una idea, este es el mar Mediterráneo, y aquí estaban estas naciones, ¿verdad? Tiro y Sidón, Fenicia, el Líbano, lo que es el Líbano el día de hoy. Entonces esta era el área de la que está hablando, ¿verdad? Esos eran enemigos de Dios: Sidón, Tiro. La relación de Canaán y Sidón con el pueblo de Dios. Sidón y Canaán eran partes que habrían de ser conquistadas por el pueblo de Dios. Todo esto se movió, hermano. Esto tengo que arreglarlo porque en el original se movió. No me van a entender ahorita si les explico, pero yo tengo que arreglarlo ahí. Ok, esto es parte de este punto. Sidón y Canaán eran partes que habrían de ser conquistadas por el pueblo de Dios. Entonces ese mismo mapa que les estaba mostrando ahí es este, ¿verdad? El que viene ahí en su librito, los que tienen los libritos. Entonces este era Tiro, Sidón, pero Canaán era pues toda esta área, ¿verdad? Es lo que ellos tenían que conquistar. Ok. También dice que fueron un tropiezo para ellos. Salomón, por ejemplo, adoró a sus dioses y a otros dioses cananeos. Primera Reyes 11 del 1 al 8. Ustedes van a ver que ahí se menciona que las mujeres de Salomón, que fueron como 1000 mujeres, desviaron su corazón, y al final él paró adorando a la diosa principal de los sidonios. El profeta Elías fue sustentado por una viuda de Sarepta. Primera Reyes 17 del 8 al 9. Jesús sanó a la hija de una mujer sirofenicia y alabó la fe de esa mujer. Marcos 7, 24 al 30. Interesante que me toca predicar también de ese pasaje. Es el que voy a predicar este domingo. Dice 7. Todos los enemigos de Dios son un símbolo del mundo, el diablo y el Hijo de Dios, y el Hijo de Dios, o sea, los hijos de Dios,
que viven en medio de ellos, esforzándose en la santidad, aunque algunos caen, dice ahí. Compare Ezequiel 28, el rey de Tiro, e Isaías 14, rey de Babilonia. Entonces yo recuerdo, hermanos, que cuando estábamos hablando de Babilonia, yo les mostré este pasaje de Isaías 14, en donde habla del rey de Babilonia, pero está hablando de Satanás en realidad. Bueno, exactamente así es el pasaje de Ezequiel 28 también. Ezequiel 28 está hablando del rey de Tiro, pero en realidad está hablando de Satanás. Y estos fueron enemigos de Dios. Esto es para dar un contexto histórico, cultural, geográfico, de la relación que tuvieron estos pueblos. Vean. Ahora, cuando seguimos a la siguiente página, los cananeos, hermano, era el término para designar a los que habitaban en la tierra de Canaán. Algunos estudiosos se refieren a los amorreos para la parte norte y a los cananeos para la parte sur. Bueno, para nuestro estudio lo más importante es que cananeos se designaba a todo esto, todos estos pueblos que eran los que ocupaban la tierra de Canaán, la tierra prometida. Ok, los cananeos y sus prácticas. Aquí hay un ejercicio en grupo. Es algo parecido a lo que hicimos la semana pasada. Aquí hay que leer Deuteronomio 18 del 9 al 14 y luego contestar las siguientes preguntas. ¿Qué es lo que no debían hacer los israelitas? Entonces, en ese pasaje ustedes van a ver que Dios dice, no van a aprender a hacer las mismas cosas que hacían las naciones que habitan ahí cuando ustedes entren en esa tierra. Porque por esas cosas Dios los echó de la tierra, dice ahí. Entonces, dice que ellos no debían. ¿Qué es lo que no debían hacer los israelitas? No debían aprender. De todas maneras, ustedes miren los versículos que están ahí, ¿ok? Lo dice la segunda, haga una lista de las prácticas de las naciones que no debían aprender los israelitas. Versículos 10 y 11. Y hay una lista de 9 cosas. Bueno, si me equivoqué, ustedes le ponen un número más o un número menos. ¿Cómo son para Jehová cualquiera que hacen estas cosas? Entonces ustedes van a ver ahí también, ¿verdad? Que Dios desprecia, ¿verdad? Eso es una abominación, dice. ¿Cómo deben ser los que siguen a Dios? Dice que tienen que ser perfectos. Ahí está hablando de la santidad, hermanos, ¿verdad? Déjenme mostrarles un pasaje que está en Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1. Y en el versículo 13 en adelante, ¿verdad? Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Entonces, aquí dice que deben de ser perfectos, y a lo que se está refiriendo, yo sé que no somos perfectos, pero está hablando de la santidad y de la integridad. Cuando el Señor dice perfectos, se está diciendo que nosotros tenemos que esforzarnos. No sé si todos ustedes vieron la película que pasamos el otro día de este señor que tenía un dealer de carros y cómo fue su cambio. Antes era un tramposo, pero cuando él se vuelve al Señor, pues empieza a hacer todo perfectamente, o sea, como Dios lo aprobaría. A eso se refiere, ¿verdad? ¿Cómo deben ser los que siguen a Dios? Tienen que ser santos, ¿verdad? ¿A quiénes oían las naciones de Canaán? Aquí está mal esto. Bueno, ellos oían a encantadores, a sortílegos, a hechiceros, a agoreros, todos esos que adivinaban la suerte. eh, entonces dice la última, le es permitido al pueblo de Dios practicar, o sea, practicar esas cosas.
sí o no y por qué. Entonces, pues obviamente aquí nosotros necesitamos hablar tal vez un poco del horóscopo, ¿verdad? Como alguna gente cree en el horóscopo, gente cristiana, pues, ¿verdad? Que todavía consulta el horóscopo, gente cristiana que es supersticiosa, ¿verdad? Que todavía cree que romper un espejo le van a venir 7 años de mala suerte, o si pasa debajo de una escalera, pues algo malo le va a pasar. Bueno, esta clase es una clase muy sencilla. Esto es la aplicación de la clase, prácticamente el punto 4. El punto 5 es el trabajo semanal, ¿ok? Todavía vamos a ver nosotros, hermanos, me parece que son 4 grupos diferentes, ¿ok? Los árabes, los moabitas, los amonitas, y después de eso vamos a ver también a Edom. Posiblemente lo metemos ahí entre uno de estos temas. Edom, que era Esaú, el hermano de Jacob, que ellos también llegaron a ser enemigos del pueblo de Dios. Entonces los árabes, para los maestros, lean la historia de Abraham, cuando él tuvo un hijo con la sierva de Sara, que se llamaba Agar. De ahí vienen los ismaelitas, y los árabes vienen de los ismaelitas. Hasta la fecha los árabes son enemigos del pueblo de Dios, se oponen a todo lo que tiene que ver con Dios. Moab y Amón, Génesis 19, hermanos. Ustedes vean, después de que pasó el juicio de Sodoma y Gomorra, las hijas de Lot duermen con él. Una concibe y da a luz a Moab, y el otro a Amón, la otra a Amón. Y esas dos naciones fueron enemigos del pueblo de Dios. Aunque de Moab sale Ruth, ¿verdad? La moabita, y ella aparece como parte de la descendencia del Señor Jesucristo en Mateo 1. Ok, entonces ahí se muestra la gracia de Dios. Ok, hermanos, no sé si ustedes terminaron la clase la semana pasada. Yo no la terminé. Me faltó una pequeña parte de la clase la semana pasada. Pero bueno, espero, si no la terminó, pues que la termine y que pueda hacer esta clase. Esta clase es corta. Solamente hay que repasar la parte de la genealogía, una descripción de lo que era este pueblo, la relación de este pueblo con el pueblo de Dios, la geografía y pues el nombre cananeo, y luego viene esta aplicación. Así es que es una clase muy sencilla, en realidad es una clase muy sencilla, y pues esperamos que vamos a seguir aprendiendo juntos, hermanos. Que Dios les bendiga.